Nuevamente estamos aquí, profesores. Necesita algo para la garganta. Pues ahorita, pues un tequilita, un tequila para abrir el apetito, profesores, temprano. Sí, como hemos platicado, profesores del doctorado, es importante no perder de vista y sobre todo evitar eso, que actualmente lo están haciendo, se está haciendo de forma desorganizada. ¿Se acuerdan que les platiqué sobre el tema de Jean Derrida, un filósofo francés que habla de construir, quitar todo? Y eso es imposible. Debemos de construir sobre la herencia del mundo occidental. Ya están los griegos, ya están los filósofos alemanes, filósofos españoles. Ahora hay que construir desde ahí nuestra identidad como comunidad, como pueblo. El verdadero, precisamente, impacto que tiene la ciencia es que debemos de empezar a transformar desde la gente de la calle, desde la gente común, la gente sufriente. Debemos de empezar a hacer educación, epistemología, filosofía. Y es posible, en efecto, hacer filosofía de la danza, lo ha comentado el profesor Sapi, sin duda lo debemos de hacer. ¿Qué razón? Porque la filosofía siempre será un vehículo crítico, analítico sobre la realidad imperante que estamos viviendo, ¿no? Y les expreso por este medio de una vez y latente que yo estoy en desacuerdo con ese lenguaje inclusivo que tanto se habla. Están deformando el lenguaje, como si el lenguaje hubiera tintes sexistas, ¿no? Entonces, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Eh, Existe algo previamente al ser humano que es el cuerpo, la biología. Todo eso es puras marañas terribles que va a ocasionar daño socialmente, ¿no? Imagínense una tesina en lenguaje inclusivo, ¿no, profesor Iguanili? Que eso sería ellas, ¿no? Ellas, hayas, etcétera, ¿no? Entonces, es ridículo. Entonces, no se les olvide esto, no debemos de destruir el edificio deductivo occidental, debemos de construir a partir de ese edificio la herencia que nos ha dejado los griegos, los españoles, ingleses, alemanes, ¿no? Eso es importante no perder de vista, profesores, y eso es verdaderamente un científico debe de no perder de vista. El lenguaje no es sexista, el lenguaje es para todos y es una forma de comunicarse a través del pensamiento, ¿no? Entonces, tengan cuidado con ese tipo de corrientes extrañas que se le llama la deconstrucción. No hay que deconstruir nada, es como, por ejemplo, una casa, imagínate la casa donde estoy aquí con mi esposa. Si viniera Jan Derrida, que nos dijera, destruyanla y vuelvan a construir. Espérame, ya existe algo, hay que empezar desde ahí. No estoy en desacuerdo con ese filósofo francés totalmente. Entonces, sigamos esa línea, profesores, y no se les olvide, hay que hacer un concepto eurocéntrico, perfecto, pero no hay que perder de vista la herencia europea que nos ha dado en el pensamiento y empezar una danza. Estoy seguro que la danza, donde ustedes lo hacen, tienen ideas europeas. Estoy seguro que la danza que ustedes realizan hay ideas europeas. Hay combinación. He visto bandera de Estados Unidos en Panamá, en las fotos que me has enviado, profesor Iguanili. Ahí están las ideas de otro tiempo, ¿no? Totalmente. Muy bien, profesores, creo que les acabo de aventar una disculpa, les acabo de aventar un aguijón. Me sentí como si fuera un abejorro, les acabo de aventar un aguijón envenenado, envenenado, profesores. Muy bien, sigamos. Bien, esto pues ya prácticamente las habíamos dicho. El trabajo, por ejemplo, que estamos abordando, no necesariamente debe tener la connotación de inductivo. Por ejemplo, he descubierto, profesor Sapi, que tú haces unas deducciones, partes de lo deductivo, de lo general, ¿no? Y luego se llega a una parte inductiva de lo particular, ¿no? Entonces, el planteamiento cualitativo tiene esa apertura en las dos connotaciones, inductivo y deductivo, ¿no? Sin duda, les he dicho que esta parte de secuencia lineal, pues no tiene
no es algo determinado. El aspecto espiral, el método de espiral es que cuando tú, por ejemplo, le pasó a Iguanili, Iguanili fue un ejemplo claro de que existe un método, se podría decir, espiral. ¿Qué significa esto? Regresaste otra vez, profesor Iguanili, regresaste a armar tu tema de investigación, tu marco teórico. Si fuera sido una investigación lineal, ya no hubiera oportunidad de un regreso. Por lo tanto, no se les olvide, todo lo que estamos haciendo ahora, debemos de volver a repetirlo varias veces. Recuerden que decía la tesis de Martin Heidegger, el filósofo alemán, en su libro Ser y Tiempo de 1927. Martin Heidegger decía, repetir muchas veces las cosas es volverlo a pensar dos veces, ¿no? Y recuerden el dicho de Heidegger, se dice por ahí, se dice, siempre decía Heidegger eso, se dice muchas cosas, se dicen, ¿no? Por lo tanto, cuando repetimos las cosas, siempre es volverla a pensar muchas Bueno, veces. maestro, disculpa, Sí, yo creo que usted me ha dado una referencia importante para la cultura cuna y la oralidad. sí, Porque para la oralidad se repite toda la vida, pero no se repite algo patológico, enfermizo. Excelente. Hoy voy a ir a comprar el libro, a ir a ver si puedo conseguir. Yo no tengo nada de Heidegger, nada, pero me ha dado una idea excelente para sí, tesis postdoctoral. sí. Yo creo que Heidegger es un filósofo interesantísimo, es el creador de la palabra Dasein, el ser ahí, decía Heidegger, el ser en el tiempo, por eso precisamente se llama el libro El ser y el tiempo. Heidegger nos dice que debemos de regresar a nuestros caminos, debemos de regresar a nuestras huellas. ¿Para qué? Para investigar lo que pasó, pero sobre todo para saber que las culturas todo el tiempo nos estamos repitiendo, todo el tiempo nos estamos repitiendo mutuamente. No por lo moderno, recuerden esto, no todo lo nuevo es lo mejor, no todo lo nuevo viene del futuro, lo mejor muchas veces viene del pasado. Eso es lo que me dice Martin Heidegger. Entonces, yo creo y deduzco que el ser, Para tomar una tequilita, maestro, lo que acabas de decir. ándale, sí, totalmente. Por cierto, ya hace hambre, ¿eh? Profesores, ¿qué van a desayunar? ¿Ya tomaron su champurrado, su pan? ¿Qué van a desayunar, profesores? Nada, allá desayunamos. No, a mí me parece interesante que a veces en la vida hay cosas tan insignificantes que uno no lo ve, pero sin embargo, esas cositas insignificantes te hace reafirmar y te hace más que nada reflexionar. Estaba pensando ahorita que escucho que la repetición, soy una... estoy convencida y ahora escucho a ese nivel de teoría de la repetición. Bueno, creo que la madre naturaleza hace la mujer así, pero si no lo escucha, la voz de adentro se pierde. Soy fiel, confieso, que he manejado casi mi vida así de la base de la repetición. Me encanta la repetición y no sabía que había un filósofo que lo decía y realmente creo mucho en eso, en la repetición, porque yo siempre le digo a Edward, yo tengo que repetirlo, tengo que repensarlo, tengo que regresar y me tengo que ir atrás y tengo papá. Entonces llegó un momento en que yo pensé que yo estaba enferma porque yo decía, guay, no soy tan inteligente porque tengo que repetir tantas veces las cosas, pero en el medio, en la transición de la repetición, salen cosas muy interesantes, porque ya no vuelve a ser lo mismo, sino esa misma repetición te va abriendo más horizontes, te va dando como más es como, no sé, es como algo que está ahí, pues, ¿no? Y te ayuda muchísimo. Y realmente yo sí siento que eso es
volver a pensar, volver a repetir, volver atrás y regresar. Y en el medio de eso salen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar ahorita que yo siempre me he manejado así y yo pensé que estaba enferma, de que realmente, y siempre repito y digo, yo soy lento aprendizaje. Siempre lo digo, ahorita hoy declaro que yo no soy lento aprendizaje. Sí, profesora Iguanili, aprecio siempre lo que pasa es que tú piensas muchas veces, varias veces las cosas, ¿no? Piensas muchas veces y eso es importante dentro de esta concepción. Sin duda, yo creo que Heidegger no es el único libro que tiene de Ser y Tiempo. Tiene otra que se llama Carta sobre el Humanismo. Y yo creo que esa parte de Heidegger puede ayudar. Heidegger fue filósofo, de hecho fue nazi, ¿no? Él llegó a ser rector de la universidad en Alemania en el tiempo, en pleno fascismo. Se retira 2 semanas después de que estamos hablando de 1935, ¿no? Ser y Tiempo fue de 1927. Él se retira del nazismo y entra pues, en una oscuridad brutal. Yo creo que también se debe porque curiosamente, él fue alemán, pero tuvo una amante judía. Heidegger estaba ya casado, le fue infiel a su esposa con una filósofa judía alemana llamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, eh, bueno, Hannah Arendt tiene tratados sobre política, si alguien quiere leer adelante el concepto de hecho, tiene un libro que se llama La vida del espíritu, de Hannah Arendt. Entonces, ella, pues, influyó en Heidegger. Heidegger, recuerden que fue amigo de Edmund Husserl, de la fenomenología, que ahorita vamos a revisar como parte de esas corrientes que influyen en el método científico, de Edmund Husserl. También estuvo el psiquiatra alemán llamado Karl Jasper. También influye. Pues ahí tiene, mira, pues, te acabo de envidiar, profesor Sappi. Hoy en este día te envidio, te envidio. Mañana no lo sé, pero hoy te envidio. Oh, profesor Sappi. Hannah Arendt, en efecto, tiene por ahí hizo una tesis doctoral sobre el amor para San Agustín de Hipona. Oh, interesante, Hannah Arendt es una feminista, pero una feminista bien enfocada, no que ande destruyendo inmuebles, agrediendo a martillazos a hombres, no, fue una feminista bien enfocada, sobre todo en el aspecto del conocimiento. Hannah Arendt fue una mujer rebelde, vino a Estados Unidos, tuvo en el juicio que le hicieron a Eichmann en Jerusalén, en los años 70, este nazi que fue capturado en Argentina. Ustedes saben que los peronistas tenían simpatía con el nazismo, entonces ahí está como un estado negro. Entonces Heidegger, yo creo que nos da una pista y nos puede ayudar cuando digan, bueno, profesor, usted investiga mucho hacia el pasado. Es que porque pienso muchas veces las cosas. Y lo tomo de Heidegger, el filósofo alemán. Oh, no es posible. Sí, sí, sí. Yo soy heideggeriano, soy de Heidegger, ¿no? Entonces, eso es importante, profesores, que no pierdan de vista el concepto de que al final de cuentas una tesina, un método científico, se plasma la vivencia, las estrategias y todo lo que se puede vivir dentro de la realidad de nosotros como sujetos cambiantes. Pero sabemos que la idea cambia, el cuerpo no cambia. Ese es el error que estamos viviendo actualmente con estas ideologías del género. Se pretende cambiar el cuerpo a conciencia y eso es totalmente equivocado. Yo siempre seré hombre, aún si me pongo peluquín, me hago por ahí un cambio de rostro, me pongo una quijada, unos aretes, siempre seré hombre, ¿no? Eso es importante no perder de vista. Cambiamos las ideas, se construyen las ideas socialmente, no el cuerpo, no la biología. Eso es para que no perdamos de vista el método científico. Bien, la palabra fluvius significa en latín corriente, ríos. Entonces vamos a ver los fluvius que envuelven el método científico en nuestra materia de proyecto doctoral 3. Para empezar, hay una corriente que recuerden muy bien,
Algunos confunden mucho esto, otros no, otros sí son muy, muy latentes. Yo me acuerdo una vez que estaba leyendo un texto y decía, claro, el que lo escribió, pues creo que no leyó mucho a Platón, decía que Platón fue empirista y cosa que es mentira, es mentira. Platón desconfiaba de la experiencia porque para Platón era copia de la copia de una copia. Recuerden que Platón divide el mundo en dos partes, ¿no? El mundo sensible y el mundo suprasensible, ¿no? Que es el mundo de las ideas, ¿no? Para Platón, la experiencia nos engaña, la experiencia nos miente. Por lo tanto, cuando hablamos de empirismo, lo asociamos con Aristóteles. Vean el cuadro famoso de Rafael, que está actualmente en el Vaticano, donde hay alguien que va señalando hacia arriba. Están todos los filósofos, Parménides, Heráclito, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, todos esos filósofos presocráticos, Sócrates, las escuelas menores, los Diógenes, los cirenaicos, Aristipo de Cirene, están todos ahí. Y entre esos dos están los más grandes filósofos, donde el propio Platón señala hacia arriba que dice que la verdad está en el mundo de las ideas, ¿no? La educación se encuentra en el mundo de las ideas. Pero Platón señala hacia abajo y lleva un libro en la mano, que es precisamente el Tratado de Ética, ¿no? Entonces, el empirismo dice que la fuente del aprendizaje no se encuentra en la mente, se encuentra en la experiencia, en la vivencia que tiene una persona con sus semejantes. ¿A través de qué? A través del diálogo, a través de la palabra, a través de lo corporal. Fíjese, aquí entra la danza es emperella, la danza es empirismo, porque a través de ese relato visto, observado, se va desarrollando un aprendizaje. Representantes, ¿quiénes fueron? Fue Aristóteles, uno de los grandes conceptos de la experiencia, fue un tal Justino Mártir del periodo patrístico, siglo II, San Gregorio Nacianzo también está ahí, está, bueno, San Agustín no, porque San Agustín fue platónico, está ahí Tomás de Aquino, está Baruch Espinosa, este judío que fue desterrado de precisamente del templo, fue desterrado. Baruch Espinosa tiene por ahí un tratado de ética. Está el inglés John Locke en el concepto precisamente de todo lo que podemos encontrar. También está René Descartes con la duda metódica. Entonces recuerde muy bien que la experiencia también puede ser un punto importante por el cual un investigador debe de observar. ¿Qué significa esto? Que no solamente en los libros, no solamente en los libros podemos encontrar pistas para escribir. Si observamos bien, ¿qué vemos en la sociedad? Yo luego, yo luego a mí me gusta ver los carros, me siento ahí en la calle y veo que pasan los carros. ¿Qué haces? Pues veo que pasan los carros, van hacia un lugar y yo me pregunto, ¿quiénes son esas personas? ¿A dónde van? ¿Cuál es su historia? Es el método científico, hacer preguntas adecuadas para ir gestionando el concepto. Muy bien, eso es el empirismo. Ahora viene el materialismo. El materialismo histórico, como ustedes saben, de hecho hay una tesis de Carlos Marx que fue una tesis para el doctorado, hizo una tesis sobre el concepto del materialismo en Epicuro y Demócrito. Epicuro, recuerden que fue un filósofo del periodo helenístico, siglo III, que él decía que la educación tiene que partir a través del placer, ¿no? Todo curioso, el placer, ¿no? Demócrito fue el creador de los átomos, fue un presocrático siglo V antes de Cristo. Ellos eran totalmente materialistas. ¿Qué significa esto? Recuerde, el materialismo es el origen del positivismo, es el que originó el Círculo de Viena del siglo XX, lo que hemos revisado, ¿se acuerda? El Círculo de Viena. Materialismo, Demócrito, Epicuro, viene Feuerbach, Antonio Gramsci, viene Lenin, viene Stalin, que fue toda la parte oscura. ¿Qué significa esto? Que el materialismo tiene un impacto no tan fuerte en el método científico, porque el materialismo nada más
se fija en lo que tiene el hombre, en lo que tiene, en lo que ha creado, no en lo que es en su interioridad. Ustedes han visto, la cultura no está hecha de materia. Uno no valora solamente una cultura por lo que tiene, sino por lo que ha creado a través de la palabra, a través del espíritu, a través de la religiosidad. Eso no está dentro de la materialidad. Vean los aspectos, vean las circunstancias, profesores, vean sin fin de cosas. El materialismo, no se les olvide, actualmente está imperante el materialismo y supone y deduce que el hombre vale por lo que tiene. Ojo, el materialismo dice que el hombre vale por lo que tiene. Espérame, si yo no tengo el iPhone, no valgo entonces. Si no tengo el iPhone 13, no valgo entonces. Entonces, ¿qué pasa si no tengo un buen método científico, un buen tema? No tengo valor. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, sabemos muy bien nosotros que somos filósofos humanistas, porque el filósofo, ¿quién es? Aquel que trata a otros filósofos como tal. Ese es el filósofo. Y lo dijo Ran Lajá y el propio Tomás Abraham, este filósofo argentino. ¿Cómo podemos ser filósofos? Pues leyendo filosofía, ¿no? Es la forma de ser filósofos, ¿no? Lees a Heidegger, lees a Edmund Husserl, lees, por ejemplo, a Michel Foucault, lees, por ejemplo, a Jean Derrida, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de eso te vuelves filósofo. Pero también el filósofo es aquel que trata al otro como si fuera filósofo, ¿no? Esa frase es de Sabater, no se les olvide. El materialismo, ese es su punto de dificultad. La persona no es por lo que tiene, sino es por lo que ya es. Es decir, yo ya soy prácticamente. Si yo tengo menos que tú, somos personas. No se les olvide entonces. Lo dialéctico ya lo discutimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? La dialéctica lo fundó los filósofos griegos. Heráclito hablaba de la lucha de contrarios, Parménides hablaba de esa lucha entre el concepto de lo positivo y lo negativo, ¿no? Platón lo lleva a la estructura y habla precisamente en un constructo de choques entre los dos mundos, sensible, el suprasensible, doxa episteme. Ya Fichte, Johann Fichte fue el creador, no Hegel. Hegel lo llevó a cabo en efecto, pero Fichte fue el creador de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es la contraposición de argumentos. Observen bien, en una tesina de investigación, siempre entre tú mismo va a haber contraposición, porque lo que escribiste anteriormente va a chocar con lo que estás escribiendo actualmente. ¿Por qué? Porque la forma de pensar siempre va cambiando día a día, constantemente. ¿Por qué? Porque hemos aprendido cosas ahora que anteriormente no lo sabías, ¿no? Eso es la concepción de la dialéctica. Y ustedes han visto la dialéctica negativa, con Theodor Adorno, la Universidad de Frankfurt, Max Horkheimer, Dionisio Areopagita, ustedes lo han visto. ¿Qué es la dialéctica negativa? Empezar con lo que hemos fracasado, empezar con el fracaso. No es posible, sí, sí. ¿Qué es lo que no debes de hacer? ¿Qué es lo que no debes de hacer? Bien, ya para ir terminando, profesor, porque creo ya el profesor Iguanili que ya exceso de filosofía inglesa, alemana, francesa, que da mucha hambre. A mí me da mucha hambre, no sé ustedes. No, no quiero que termine la clase, no, hoy está súper, no sé, cada vez más, creo que el enfoque que tenemos con nuestro trabajo se va a ir como, la marea se va bajando, viene la serenidad, en medio de esa serenidad, entonces viene, ahí va la creatividad. Y precisamente estaba pensando que qué bueno, no sé, cuando yo escucho que quizás podría yo decir, bueno, estoy un poquito atrás en cuanto a al conocimiento de esos grandes filósofos, pero siento que realmente es un apoyo grande, un apoyo es la base, conocer a los grandes filósofos, todo lo que se discutía en ese momento, en ese tiempo,
Claro que el contexto social era diferente y hoy estamos, imagínate, estamos en otro siglo y todavía tenemos esa base de los grandes filósofos que te hace repensar, pensar, ¿no? Reflexionar un poco y entonces como cuna, como indígenas, estamos ahora sumergidos con esos grandes filósofos para poder tener una buena justificación, una buena base para nuestro trabajo. Así que no sé, siempre los sábados es como que me quedo así, soñando. Romántica. Perteneces ahora al circo de los románticos ingleses, profesor Iguanili, sin duda. Es el romanticismo, no caer en exceso de racionalidad, sino también tomar de la imaginación aspectos que puedan ayudar a nuestra vida. Yo creo que el mezcal de los días sábados ayuda mucho. Ahorita pues me aventé 2 mezcalitos para empezar a hablar de filosofía. Ya pues profundiza aún. Muy bien, profesores. Pues esa es la dialéctica. Siempre va a haber contraposición. Vean, en la política, en lo social, vean, siempre va a haber alguien que está a favor y en contra de un argumento. Eso es dialéctica. Eso es dialéctica. Igual el aspecto de la escritura siempre va a haber contraposiciones, ¿no? Y por otro lado tenemos una fe exacerbada, y yo diría enferma, hacia la ciencia. No se les olvide esto, que los positivistas que todavía siguen vigentes, recuerden que Saint-Simon fue un francés que empezó a ordenar sacerdotes, se volvió loco, hizo un templo a la ciencia. De hecho, ese templo está ahorita lleno de monstruos, creo que ahí vive unos tlacuaches, unos osos panda, y viven en ese templo. Le hizo, de hecho, Saint-Simon, hizo por ahí un templo, ordenó, se volvió loco. Él fue maestro de Augusto Comte. Augusto Comte fue pues, él, ¿qué hizo? Él decía que a lo largo de la historia había tres estados que ha pasado la humanidad. Primer estado fue el estado metafísico. Recuerden que la metafísica fue un libro que no le puso nombre a Aristóteles, pero su discípulo Andrónico de Rodas, siglo I antes de Cristo, vio que había libros después de la física y dijo, que llamarle metafísica, que significa después de la física, pero lo puso nada más, pues porque estaba después de los libros. Entonces, dice Augusto Comte que la sociedad fue antes metafísica, es decir, nada más pensaba en el ser, en un ser supremo, luego pasó por un estado religioso, teológico, y ahora el estado final es el estado científico, dice Comte. Pero Comte, ¿qué hace? Adultera la ciencia. ¿La ciencia qué es? La ciencia no va a salvar al hombre, porque el hombre mismo ha hecho la ciencia. La ciencia no salva a nadie. La ciencia ayuda al sujeto para desvelar y poder diluir el problema social que en ese momento está vigente y dar soluciones. El positivismo, como ustedes saben, aquí en México vino con Gabino Barreda, un positivista que estuvo en el tiempo de este hombre de Benito Juárez. En el 67, 1867, llega esta corriente. Si alguien Hay quiere leer, maestro, no hay un corrido sobre Camino. Ese no era, es. Barrera. sí, este es Gabino Barreda, este positivista. Sí, hay un corrido, en efecto, sobre ese punto. Si alguien quiere leer un poco sobre esto, le recomiendo el libro ampliamente. Leopoldo C., El positivismo en México, es un pedazo de libro. Describe cuáles son las corrientes, cuál fue el fracaso, porque hubo un fracaso. Porque si tú ves al sujeto a más como simplemente aspecto científico, vas a fracasar, porque el sujeto no es ciencia, el sujeto es ontología. Vean, el sujeto es ontología. Hay detrás de qué culturas, ceremonias, ritos, creencias, charlas, lenguaje. El sujeto no es ciencia, es ontología. Ese es el error que ha tenido el positivismo en estos tiempos. La ciencia no salva a nadie, ni la tecnología. No se ha creído, inclusive aquí en México ha habido, en las propagandas políticas regalan tablet, como si regalar tablet ya te conviertes en un hombre estudioso. ¿Qué demonios? No sirve para nada. Pues muy bien, profesores. Ya la siguiente semana avanzamos con Edmund Husserl, la fenomenología, y vamos a ver un poco a el propio
a Levi Strauss. Levi Strauss pertenece a la estructura de la antropología, Levi Strauss. Vamos a ver a Paul Michel Foucault con el panóptico en el estructuralismo. ¿Se acuerdan que ya les había dicho? Y eso es precisamente, profesores, todas las corrientes que actualmente envuelve el método científico. Nosotros ahora estamos en la corriente de las ciencias sociales. Por eso es el método cualitativo, el método de las ciencias sociales. No se les olvide, porque al final del proyecto doctoral 4, ustedes van a debatir y van a exponer su tesina, por qué lo hicieron, por qué razón y hacia dónde quieren ir. Bien, profesor, pues fue hoy, pues espero que les haya ayudado el día de hoy el proyecto doctoral 3. Hoy es para celebrar. Yo no pensaba celebrar, maestro. Hoy hubo una clase, considero, doctoral, magistral, interesante, una nueva visión, me hace pensar a nosotros en especial. Por ejemplo, me quedé pensando en la debilidad de nuestra historia oral, donde descubrieron por qué se fue, la oralidad se trató como segundo plano. Escuchad, imagínate en esa época positivista de los grandes filósofos, cuando empezaron a decir, por ejemplo, me quedé pensando, hoy podemos rescatar escritos, memorias, porque la cultura es esa, visual, escrita, ¿no? Entonces, un momento dado en la vida, cuando fui mexicano, bueno, sigo siendo mexicano, cuando me tocó vivir, algunos me decían, preguntas igual, ¿por qué hay dibujitos en los metros? ¿No? Que tiene un significado, pero no todo el mundo sabe leer, pero por lo menos puedes distinguir un dibujo antiguo, ¿no? Pues, pero me quedé pensando, por ejemplo, nuestro gran líder, filósofo, Nele Cantule, no dejó un libro. Pero hoy, después de 70 años, seguimos pensando que él existe en la filosofía. O sea, wow, me dio hablar con un maestro que anda aquí, Guayaquil, que él conoce la ideología, pero lo carga aquí en la cabeza, ¿no? Wow, pero hay un punto interesante también. Él una vez dijo que él también tenía cosas negativas del líder. Todo el mundo quedó. Pero ahora que usted nos plantea, me parece interesante esa filosofía de la negación que hace posible, no todo porque en el Cantule fue nuestro wow, sea que a un ser demasiado limpio, no sé, impoluto, no creo que es un ser humano. Así que no, la clase hoy está, ya voy a, no, está para celebrar con sangre del Señor. Excelente, profesor Sapi. Ahí pues come un jurele a mi honor, unos plátanos fritos en mi honor, que da mucha hambre. Ustedes, pero a mí me ha dado hambre. Ser filosofía da hambre, profesores. Yo también tengo hambre. No, y ustedes desayunaron temprano, ¿no, profesora Iguanilis? Se tomaron su pan con su leche, ¿no? Su licuado. No, solamente tomamos café y no comimos nada. O sea, hay que Y ya desayunar ya. mi hijo está haciendo desayuno para nosotros. Yo creo que tiene excelente mano para la parte culinaria. Chale, pues, profesores. Le Vamos al puse el pendiente. video que hicimos con él. Bueno, maestro. Excelente. Lo reviso. Cuídense mucho. Nos vemos. Hagan la tarea. Ya está. Bye.